Bueno, vamos a continuar, no exactamente con el tema que dejamos. Hay algunas cosas que yo me imagino que a vosotros os inquietaron, ¿no? Como a mí. ¿A que sí? Total, ¿no? Pero tenemos que evaluar y averiguar, porque mi intención siempre ha sido y será que nosotros no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Qué significa? Pues involucrados en la palabra. No solamente pasar por ahí y ya está, y lo que me digan, dicho está. Yo sí que me quedé más inquieto que vosotros, lo puedo asegurar. Y mi mente ha estado dando vueltas y vueltas, porque diciéndole al Señor, bueno, Señor, dime, ¿de verdad cómo entró, cómo pudo llegar al ser humano algo que cambió totalmente su esencia, cambió su naturaleza? Claro, fíjate que lo más sencillo es pensar en lo que también hablamos, aunque hablé de las dos posibilidades, ¿no? Pero la semana pasada hablé más de la posibilidad de una relación sexual. Pero hoy por hoy yo la descartaría. ¿Sabes por qué? Porque dándole vueltas y vueltas, pues el Espíritu Santo, que nos lleva a toda la verdad, que nos guía y nos da sabiduría, Sofía, me llevó cuando estaba volviendo a repasar la parábola, sabes que todas tienen unos numeritos ahí arriba, tienen unas referencias, ¿no? Ahí arriba, y hablando de la parábola, evidentemente la del trigo y la cizaña no tiene referencia porque solamente la dice Mateo. Pero Mateo lo mete dentro de un grupo de parábolas, de enseñanzas. Y también lo repite Marcos y también lo repite Lucas. Entonces, yo miré esas referencias, pero claro, no en la del trigo y la cizaña porque solamente se nombra ahí, pero las otras no. Sobre todo, la primera parábola que Mateo también narra, que es la del sembrador. La del sembrador que salió a sembrar, etcétera, etcétera. Bueno, si me acompañas a Lucas capítulo 8, dice en el capítulo 8, versículo 5, que un sembrador salió a sembrar su semilla, la que llevaba el sembrador. Bueno, saltemos al versículo 11. Este es el significado de la parábola del sembrador. Pero recuerda que todo está hablando de lo mismo, de trigo, de semilla, también de cizaña, porque es otra cosa que se sembró. Pero se sembró de la misma manera. El significado de la parábola es: la semilla es la palabra de Dios. Creo que esto aclara todo. La semilla no es semen, sino es la palabra de Dios, hablada y hecha carne, que es Cristo. Quiere decir que tenemos que descartar por completo el tema de que la serpiente antigua pudo tener una relación con Eva. Evidentemente, el tráiler ese de la película, espero que no lo hayáis seguido la serie, no tiene ningún sentido con la Biblia en la mano, y es lo que a mí me inquietaba. ¿Por qué? La Biblia, en primer lugar, hay que interpretarla literal. Y cuando encuentras una palabra que quieras aplicar, siempre tienes que ir a la acepción primaria. No buscar unas cosas extrañas, porque recuerda que Dios, aunque nos habla en parábolas, pero no lo pone tan difícil que no podamos entenderlo, ¿no? Entonces, la palabra cera con Z, que significaba semilla, simiente, semen. El semen es la última. Por tanto, lo primero que tenemos que ir es a la acepción primaria, que es semilla o simiente. El sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Qué semilla? La palabra. Claro, volviendo a la referencia que tenemos en
en el Génesis. Génesis es muy importante entenderlo, muy importante entenderlo. Y si volvemos a recordar la escena, ¿qué es lo que ocurrió entre la serpiente, entre Satanás y Eva? Lo que hubo es una conversación, palabras. Que ella escuchó la propuesta, la aceptó y ya entró en ella. Lo mismo, tenemos que empezar, porque esto es lo que a mí me mareaba, pero vamos a ver, vamos a empezar desde el final hacia atrás. ¿Cómo yo he nacido de nuevo? ¿Cómo hemos nacido de nuevo? Por la palabra. Esa misma palabra de Dios es con la que creó todo. Quiere decir que cuando estamos hablando de palabra, estamos hablando de algo que tiene mucho poder. Y cuando hemos recibido a Cristo, ha sido porque hemos hecho lo mismo, pero para bien. Hemos escuchado el mensaje, el Evangelio, y hemos aceptado la propuesta. Y al aceptarla, que es eso que llamamos aceptar a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente se planta una semilla que, como dice Lucas, es la palabra. Es algo espiritual, que es lo más trascendente de nosotros. Ahí se planta la palabra. Bueno, de la misma manera entonces se plantó al principio, pero una simiente de maldad. No hace falta tener ningún contacto físico. No es necesario una proximidad de ese grado, sino que lo que hizo fue en esa conversación. Le propuso desobedecer, que entrara la misma semilla de desobediencia, de rebeldía, de soberbia que él tenía. Ella lo aceptó. ¿Y cómo se transmitió al resto de la humanidad? Hablándola. ¿Y cómo se transmite el Evangelio? Hablándolo. Entonces, es algo que realmente nos posiciona con mayor claridad en ese punto. Porque a mí no me cuadraba. Y os digo algo, yo sé que algunos ya habéis investigado con esta persona que relata estas cosas, tenerle mucho cuidado. Yo tengo aquí su libro, pero hay que tenerle mucho cuidado. Algunas cosas cuadran, pero otras son verdaderas barbaridades, que no tienen ni pies ni cabeza, porque sí que hay un deseo de confundir, y a través de las palabras es que va llegando esa confusión. Si tú la aceptas, una semilla será plantada en ti. Yo lo voy a dejar y voy a explicarlo más desmenuzado la próxima vez, porque la relación entre espíritu, alma y cuerpo es cierta. Pero, ¿sabes? Te voy a adelantar un poquito. El cuerpo fue primero. Lo dice Pablo. Primero fue lo material y luego lo espiritual. Y el cuerpo está tomado de la tierra literal. Quiere decir que somos tierra. Tal cual, tierra. Y en la tierra es que se plantan las semillas. Pero bueno, no voy a seguir. Solamente quería aclarar eso para que no siga habiendo confusión en vosotros. Pero ese planteamiento que tiene esta persona no es correcto. Porque si no, como fue al principio, tendría que ser al final. Y con Jesucristo no tenemos ninguna relación sexual, ¿verdad? Sino que se planta la semilla, la nueva semilla, se planta a través de la palabra, a través de creer, aceptar que eso es así, y inmediatamente espiritualmente se planta la semilla y empieza a crecer y a dar fruto. Porque recuerda, la aclaración más contundente es Lucas 8:11. La semilla es
la palabra de Dios. No es una comparación, es literalmente la palabra de Dios, pero la otra semilla es la palabra de Satanás, que también se siembra con el mismo método y también crece. Y ha crecido demasiado. Incluso os voy a aclarar bien lo de los toros, qué significa eso. Bueno, pero hoy quiero, porque esto es muy importante. Dada esta dualidad que tenemos, esta esquizofrenia, porque sabes que cuando hay dos cosas, y siempre hay dos cosas, cuando uno está indeciso, indefinido, termina enloqueciéndose con este diagnóstico científico médico que es esquizofrenia, que es una doble mente. Pero todos la tenemos, todos. Tenemos siempre en nuestra mente, se puede sembrar una semilla, se puede sembrar la otra. La primera ya sabemos que fue la que Dios sembró en el corazón del hombre, que fue, ¿qué? Su palabra. Por eso lo primero que se sembró en el hombre, Él sopló de su propia boca y llenó su alma de un aliento de vida. Por tanto, estaba infundiendo en él la palabra correcta, la verdadera, que luego se sembró la malvada, es cierto, pero recuerda, Eva tuvo que aceptarla y después Adán la aceptó igual. Se trataba de conocer el bien y el mal y eso, pero bueno, lo vamos a desarrollar bien en próxima oportunidad. Pero lo importante en esta dualidad en la que vivimos, porque el mundo es una dualidad en sí mismo. En el mundo tenemos claramente dos fuerzas, dos poderes. Y eso lo vemos a diario, ¿verdad? Uno es mayor que el otro. Evidentemente, el reino de los cielos, aunque físicamente se nos ve poca cosa y a través de los años cada vez menos, sin embargo es el fuerte, el que va a imperar, el que va a triunfar. Uno le llamamos el reino de la luz y otro el de las tinieblas. ¿Ves que siempre jugamos en dos campos? Porque hay un reino que se habló durante toda la historia de la humanidad, pero sobre todo cuando llega Jesús habla claramente del reino de los cielos, del reino de mi Padre, dice, de mi reino donde nos quiere llevar, y también el de Satanás. Al mismo Jesús le tentó Satanás y dice, mira, todos estos reinos te los doy. ¿Por qué se los iba a dar? Porque son de Él. Está refiriéndose a los reinos del mundo, a lo que conocemos materialmente, porque evidentemente el príncipe de este mundo, el que gobierna hoy este mundo, y lo vamos a ver en nuestro texto que vamos a desarrollar, es Satanás y sus huestes. No te dejes engañar por las personas que dicen que el mundo está ahora, regido por Dios. Mira, si fuera así, y rigiéndolo Dios, ¿estamos como estamos? Por favor, ese no es Dios. Pero lo que estamos viendo es lo del verdadero gobernante. No le llamo rey porque no es rey. La Biblia llega hasta príncipe. Pero es Satanás. Y él está imponiendo sus normas. Él está tratando por todos los medios de destruir y lo estamos viendo como las tinieblas avanzan. Claro, aquí hay un problema. Cuando le preguntaron a un científico, creo que fue Einstein, sobre la luz y las tinieblas, él contestó sabiamente y dijo, la oscuridad no existe. El frío no existe. Y bueno, tú dirás, bueno, yo tengo frío y sé que es la oscuridad. Pero simplemente esos fenómenos naturales son producidos por la ausencia del contrario. Quiere decir que cuando hay frío es ausencia de calor, porque simplemente sale el sol, calienta el sol y el frío se va. Bueno, lo mismo las tinieblas es la ausencia de luz, porque esto todo oscuro, oscuro, oscuro totalmente, y yo tomo una cerilla y la enciendo, tú lo ves.
Esa sola cerilla vence la oscuridad, porque es la que manda. Claro, con una cerilla no alumbro hasta el final de la sala, pero inmediatamente es rota las tinieblas porque la luz es lo que cuenta. Entonces, ¿por qué están avanzando las tinieblas? Por falta de luz. ¿Y quién es la luz de este mundo? ¿No dijo el Señor, vosotros sois la luz? Algo está pasando. Yo sé que el Señor lo tenía en su agenda, sabía que iba a pasar esto. Sabía que un día, porque tiene que llegar el momento del juicio, tiene que llegar un momento que esto se acabe, pues la luz cada vez iba a alumbrar menos. O sea, iba a haber menos luz y menos luz. ¿Menos luz qué significa? Más oscuridad. Y es lo que hoy estamos viviendo, no podemos negarlo. Cuando yo digo que la iglesia hoy es irrelevante, no es peyorativo, no es para insultar, es una realidad. Claro, nos ha tocado un papel, repito, muy importante porque es solamente la presencia nuestra, lo que significa la presencia del Espíritu, lo que está deteniendo algo todavía mucho más horroroso. Recuerda, Jesús lo dijo, vendrá un tiempo donde habrá una gran tribulación como nunca antes la ha habido ni la habrá. Pero ahora no está llegando a ese punto de máxima oscuridad porque todavía la iglesia, lo que significa el Espíritu Santo, está aquí, con nosotros. Por eso es detenida. Pero socialmente no tenemos ninguna importancia, ninguna relevancia. No estamos influyendo para nada. Por más manifestaciones que se han hecho, por ejemplo, recuerdo en Argentina, recuerdo en Perú, para que el aborto, por ejemplo, y otras leyes totalmente injustas delante de Dios, totalmente, se pararan, pero ¿se ha logrado? No, finalmente no. Pero Dios lo sabía. Ahora, yo no debo desanimarme, yo tengo que seguir orando y orando y orando hasta el final. También lo vamos a ver en el desarrollo del capítulo de los versículos que vamos a ver hoy. Pero lo cierto es que hoy las tinieblas, tal como dijo el Señor, han aumentado, pero porque la luz ha disminuido. Porque te voy a decir algo, a pesar de que hay iglesias enormes en número, hay que examinar su doctrina. ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Qué es lo que están predicando? ¿A Cristo? Y como dice Pablo, ¿y a este crucificado? ¿O están hablando de cosas materiales? Están arraigando a la gente en la tierra. ¿Por qué? Porque tienen que ser ricos. ¿Y para qué quiero ser rico aquí? Si todo se va a quedar. ¿Por qué yo tengo que fomentar la riqueza aquí? No tendría ningún sentido delante de Dios, porque sabemos que incluso el cuerpo va a ser cambiado. Literalmente cambiado. Pues entonces, cuando alguien fomenta y se preocupa demasiado de las cosas terrenales, algo anda mal. Recuerda que el Señor dijo, a través de Pablo, que primero llegaría la apostasía. El apartamiento, el separarse de Dios y los errores y horrores doctrinales que se han metido. Y hoy pues, se ha presentado una relación con el Espíritu Santo que yo siempre la filtro por el mismo pensamiento. Cuando yo veo cómo actuamos, porque en tiempo a lo mejor lo hemos hecho, y cómo actuamos los hijos de Dios hoy, lo que más ha crecido y se ha puesto de moda. Y yo trato de imaginar a Jesucristo haciendo eso. Me es imposible, no me entra en la cabeza. Porque imaginarme a Jesús o a los discípulos, a los apóstoles, arrancándose las túnicas, tirando y gritando como posesos, ¿no? Y dando unos alaridos y unos gritos y tirándose y revolcándose por el suelo, no me encaja. ¿A ti te encaja? ¿No? Entonces, ¿por qué hoy lo admitimos? ¿Por qué creemos que es bueno?
¿Por qué creemos que eso es lo bíblico? Si no te puedes imaginar a Jesús ni a los apóstoles haciendo tal cosa, pues es que es incomprensible, es imposible que eso pueda suceder. Pero hoy, eso es lo que se fomenta, y el amor por lo terrenal. La teología de la prosperidad, la teología del reino ahora, cosa que es absoluta mentira. Yo sigo diciendo, ¿por qué hay todavía, a lo mejor son buenos hermanos, ¿no? Buena gente que está queriendo lo mejor, pero ¿cómo pueden afirmar que va a haber un gran avivamiento ahora? Cuando más oscuridad hay. ¿Y qué significa? Que hay menos presencia. La justita, para que no nos apaguemos. Eso es un gran avivamiento. Yo ya sé, ya os he explicado varias veces cuándo y cómo va a ser el gran avivamiento. En su angustia me buscarán, Oseas 5:29 creo que es. En su angustia me buscarán. Antes no. Estamos muy cómodos, disfrutando de lo material, creyendo en el fondo de nuestro corazón que podemos acumular cosas porque al final, bueno, eso es satisfactorio. Cuando el Señor dice, no os hagáis riquezas en la tierra, sino en el cielo. Bien, esos son los dos mundos que están batallando. Recuerda que la salvación es que hemos sido sacados de un reino, para entrar en el otro. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de la luz, al de Cristo. Y la lucha con las dos semillas plantadas en nuestro corazón. La palabra de Dios y la palabra de Satanás. Ahora, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál estás regando? Esa pregunta te la tienes que responder tú. Las dos están en ti. Lo vemos en la lucha que tenemos, ¿no? ¿Cuál estás regando y cuidando? ¿Cuál es la que más está creciendo? Precisamente la parábola del sembrador. Recuerda que hay 4 tipos de personas. En el camino, Satanás viene directamente y se lo lleva. Entre piedras, crece un poquito y a lo mejor con gozo, como dice ahí en la parábola, pero enseguida, porque le falta profundidad, no quiere profundizar, sigue siendo un niño toda la vida, se seca. También entre espinos y cardos nos iba a producir la tierra, ¿verdad? Y cizaña. Y los espinos, que crecen junto con el trigo, es los afanes de este siglo. A mí, es más, yo estoy encantado de que estudiemos y que seamos los mejores en nuestro trabajo, pero nunca pensando que eso es el absoluto, que eso es lo máximo que tú puedes hacer. ¿Sabes cuál es uno de los mejores escatólogos de la historia? Isaac Newton. Ahora, tú pregunta a cualquier estudiante, incluso a vosotros, ¿quién es Isaac Newton? Que te dirá, pues, el de la manzana, el que de no sé qué. Sí, pero es que resulta que era un cristiano, un buen cristiano, y ha sido uno de los mejores escatólogos, estudiante de los últimos tiempos de toda la historia. ¿A qué no sabíais eso? Muy bien, sé el mejor, pero sé el mejor estudiante de la Biblia, sé el mejor servidor de Dios, sé el mejor en lo que realmente te llevará a la vida eterna. ¿Ves cómo es compatible una cosa con otra? Pero nosotros, con cada una de nuestras acciones,
Estamos determinando cuál de los dos reinos estamos estableciendo en nuestra vida. Y además afecta al medio ambiente donde yo estoy. Quiere decir que si tú no estás sembrando bien en tu vida, no estás regando la semilla plantada, porque la semilla tiene que seguir creciendo. Y nacemos del agua y del espíritu. Nacemos por la palabra, pero esa misma palabra es agua, tiene que seguir regando nuestras vidas. Leía ayer o antes de ayer una frase de uno de los grandes predicadores de este siglo pasado, ¿no? Que dice claramente que la ignorancia de la Biblia, tristemente, es muy grande, no solo en el mundo, que no la tiene ninguna, sino en la iglesia. Ignoramos las Escrituras. Y ese es el agua. Y es el agua del servicio, y es el agua, muchas de las cosas que sabemos que tenemos que hacer, no para salvarnos, sino porque somos salvos. Para seguir alimentando y seguir creciendo. Pablo se quejaba, y hace poco os transmití la queja. Os tengo que seguir hablando como a niños, a bebés en Cristo, porque no queréis crecer, no queréis madurar. Claro, la semana pasada traje el chuletón de este del País Vasco, ¿no? Ven, ahí lo tiré. Ahora vamos a empezar a hacer los trocitos. Pero yo quiero que tú seas partícipe, que tu mente... No, esto no me gusta, no tiene razón. Eso me encantaría a mí, que fuéramos críticos, no criticones, ¿eh? Tú estudia y yo no tengo la llave de la sabiduría absoluta. Estudia. Porque eso... Para mí, ¿cuál va a ser el beneficio? Quiere decir que tendremos una iglesia, un pueblo que estudia la Biblia, que se alimenta bien y por tanto es capaz de decir, esto no me encaja. Por mi parte yo no te voy a reprochar, es más, a lo mejor te lo agradezco y todo, porque yo he tenido que luchar, sigo luchando y seguiré luchando contra algo que se llama orgullo, que es la semilla que Satanás sembró, con la cual venimos todos los seres humanos, ese orgullo que nos mata. El orgulloso no acepta corrección. Pero como en mí, hace 39 años, se plantó por la palabra la semilla, pues ha ido creciendo y creciendo. Recuerda que tiene que crecer a veces entre cizaña, entre espinos, pero lo que no puedo permitir es que esos espinos me ahoguen, porque es lo que dice esa tercera opción de la parábola del sembrador, y la cuarta es la que cae en buena tierra. Recuerda, el cuerpo es la tierra, somos tierra, y produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, cada acción que tú lleves a cabo, estás diciendo qué reino, qué semilla estás alimentando, qué reino estás estableciendo en tu vida, en tu familia, y por tanto afecta todo. Hoy no podemos negar, la iglesia en general, estamos demasiado involucrados en el mundo. En el mundo estamos, dice el Señor, ¿no? En el mundo tendremos aflicción, sigue diciendo. Pero también dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, al sistema. Lo venció él. Pero claro, ahora vamos a tener que esperar. Primero, si esa victoria no se produce en nuestras propias vidas, malamente vamos a poder llevarlo al entorno más inmediato, que es las personas cercanas, el próximo o prójimo. Entonces, no podemos negar que hoy estamos siendo muy materializados, repito. Se ha impuesto, pero impuesto, sobre todo en Latinoamérica, una teología de la prosperidad, una teología del reino ahora, que todo el mundo puede dar órdenes y venga órdenes. Lo vamos a ver dentro del contexto de lo que hoy vamos a estudiar, que no se da ninguna orden. Pues nos hemos vuelto demasiado materiales. ¿Será por eso que el Señor dice que el que esté firme hasta el fin, ese será salvo?
No lo sé. Cada uno tiene que examinar su propia vida. Pero precisamente lo que vamos a ver hoy es un tema muy conocido para muchos, que lo hemos leído muchas veces y que el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 6 de la carta que le escribe a los Efesios. Efesios capítulo 6. Y habla de la armadura de Dios. La armadura de Dios. Hablando de algo que necesitamos precisamente porque nuestras acciones van a estar afectadas ¿por qué? Por nuestros sentimientos, ¿no? ¿Y nuestros sentimientos por quién? Por nuestros pensamientos. Por eso el alimento es la palabra de Dios o el mundo. Ambos van a alimentar, es más, cada uno va a querer que su semilla crezca más que la otra. Claro, si vemos que la semilla de Satanás es la que más se riega, la que más se cuida y se abona, la que constantemente estamos en machaca y machaca y machaca, un bombardeo permanente, constante, sin cesar y aumentando cada día, pues no me extraña que la fe de algunos se debilite cada vez más. Porque lo que tienes que hacer ante eso es precisamente, hoy lo estamos haciendo, alimentarnos con la palabra, pero esto no basta. Esto no es suficiente, tú tienes que seguir leyendo y leyendo y no te preocupes, léelo una vez y otra vez y otra vez, hasta que lo entiendas. Y eso alimentará el reino de los cielos. La semilla que Dios plantó por la palabra, el agua y el Espíritu, por el cual nacemos de nuevo. Y por eso decía, echando para atrás, si se nace de nuevo sin necesidad de nada genético ni biológico, es que algo tan poco genético ni biológico pasó en el huerto del Edén. Conclusión. Eso es. Y ahora nos enfrentamos, muchos de nosotros, ante una situación muy paradójica. Cada persona usa un vestido, una vestimenta diferente para diferentes ocasiones. Por ejemplo, nadie va a una oficina en pijama. No verás ningún bombero que vaya a apagar un fuego en calzoncillos o en bañador. Un socorrista sí tiene que ir en bañador, un bombero no. Un militar no puede ir tampoco en alpargatas de andar por casa a la guerra. Quiere decir que si queremos mantener una lucha acorde, equilibrada y eficaz, Pablo lo que nos va a enseñar ahora es a vestirnos correctamente para esa circunstancia. ¿Por qué? Porque vas a ver, y ya lo sabrás seguramente, en tu mente ya estás repasándolo, que hay muchas cosas que precisamente nos van a proteger de esos ataques, que los estamos viendo tan violentos contra toda la humanidad, porque recuerda que Satanás odia a toda la humanidad, a los cristianos más, pero a sus secuaces también los odia, los va a usar, pero los va a matar. Él sabe que van a morir. Y eso, cuando tú sabes que alguien va a morir y no lo salvas, lo estás matando. Por eso es muy importante que examinemos esta propuesta que nos hace Pablo en su única carta, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su fuerza, no mi fuerza. Porque claro, muchas veces yo creo que estamos yendo y presentamos la batalla en nuestras fuerzas. Y claro, nos dan por todos los lados. Es que no está hablando de tus fuerzas, está hablando de las fuerzas de Él. En las fuerzas de Él.
Por eso en las fuerzas de él pudo llegar un hombre normal. No era un enclenque, ¿eh? David no era un enclenque, no. A veces piensan que era un escuchimizado, flaquito, y no. Si tú lees la Biblia bien, recordarás que poco antes, cuando era simplemente pastor de ovejas, a un león, que en ese momento lo sabía, le cogió de una mandíbula y de la otra y se las arrancó. A ver, un enclenque que haga eso. No era un enclenque. Un tipo fuerte. Lo que pasa es que se iba a enfrentar con un gigante que lo hubiera machacado. Con ese gigante sí que no podía humanamente. Pero ¿recuerda cómo se presentó él? No es mi fuerza, es el Espíritu. Yo estoy ahora representando al Dios de los ejércitos. Y por eso, de una pedrada literal, aquí, ¿sabéis que los brujos, esta zona es muy importante, le llaman el tercer ojo? Aquí tenía que ir la pedrada, lo liquidó. Porque no era con su fuerza, que la tenía, sino con la del Señor, y es lo que Pablo nos está diciendo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Exactamente es lo que hizo David. Versículo 11. Revestíos. Esta versión que estoy leyendo, sabéis, es la del 2020. En la normal que dice vestíos. Pero aquí dice revestíos. O sea, ponte por encima de tu ropa, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los engaños, acechanzas, empujones del diablo. Los engaños del diablo. Así comenzó todo. Engañó a Eva. Ella escuchó su propuesta y la aceptó. Hoy es lo mismo que tenemos que hacer con Cristo. Cuando hemos sido evangelizados, tú has escuchado la propuesta de la salvación y la has aceptado. Si no lo hubieras aceptado, nunca hubiera pasado nada en tu vida. Nunca. Por eso dice, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo. ¿Qué es lo primero que dice Jesús en Mateo 24 cuando empieza a explicarles escatología? Cuidad que nadie os engañe. Porque esa es la clave. Que nos engañan. Entonces Satanás se viste como ángel de luz. Hablo de este señor que está proponiendo estas cosas. ¿Sabes? Hay muchas que tienen sentido. Pero al no tenerlas todas, ya entra en la línea de sospecha. Porque lo que él dice, y yo hablé la semana pasada, para que tengas en tu mente, siempre tienes que tener ahí las posibilidades de una relación sexual, no tiene sustento bíblico por ninguna parte. Mira, yo le he dado vueltas y vueltas, tengo Biblia traducida directamente del hebreo, y es que no. He mirado los comentarios, y en los comentarios lo único que yo llegué a estudiar y concluir que piensan los hebreos es que Satanás tenía envidia de la hermosura de Eva y cuando era amada por Adán. No llega más. Porque el engaño del diablo, y precisamente dice que la armadura de Dios está destinada para protegernos, teniendo en cuenta una cosa, porque no tenemos lucha. Esto significa que siempre tendremos lucha. Pero la lucha no es contra enemigos de la carne y hueso. Carne y sangre, dice la versión habitual que tenemos. Pero aquí dice, porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. O sea, que realmente no son las personas como tales, sino lo que hay en ellas. Lo que está en ellas. Sino que nuestra lucha es contra autoridades. Principados son autoridades. Igual que había un principado, una autoridad
que cuando Daniel tenía que recibir la respuesta que le había estado pidiendo a Dios, recuerda cuando viene el ángel, cuando viene Gabriel, le dice: desde el primer instante yo fui enviado a traerte la respuesta, pero durante 21 días se me opuso el príncipe de Persia. En aquel momento era la máxima autoridad. Hoy en día han cambiado las autoridades, han cambiado la composición de las naciones. Por tanto, en esta nueva administración política, cada gobernante, y al día de hoy os puedo asegurar que salvo unas mínimas excepciones, todos los gobernantes están puestos por su padre, el diablo, y están dirigidos por el príncipe, por la autoridad real de esa nación. Cuando ha habido sabiduría, capacidad, cuando la iglesia era iglesia, eso se rechazaba. Hoy no. Hoy se han asentado ya en los tronos estas autoridades, estos principados. Porque es una jerarquía que recuerda, yo siempre os digo, también la hay en el cielo. Y siempre os digo, no seas tan torpe de pensar que todo el que va a ir al cielo va a ir en las mismas condiciones, porque no es así. No es así. En el reino de los cielos también hay rangos, categorías, puestos. Y lo dice la Biblia clarísimamente. Entonces, este rango de autoridades, de poder real de Satanás, primero lo llama autoridades o principados, dice, contra poderes, contra señores que dominan este mundo de tinieblas. ¿Está claro? Entes, ángeles caídos del cielo por rebelarse, que están gobernando este mundo. No lo entienden la mayoría de la cristiandad hoy. Porque hay una mentira que les están diciendo, y es que ellos son los campeones y que vamos a triunfar políticamente, y eso es absolutamente falso. Ni nunca el Señor dijo tal cosa. Pero lo argumentan y lo presentan de una manera tan bonita que la gente, porque somos egoístas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Quiere decir que todo mal viene por ese camino y se va a manifestar porque tenemos amor al dinero, ¿no? A lo material. Entonces, con lo material es que se domina fácilmente a las masas. Entonces, si yo estuviera todos los días diciéndote que vas a ser bendecido, prosperado, que visualiza el coche que quieres y declara que lo vas a tener, visualiza la casa que quieres, visualiza la mujer que quieres, y lo vas a tener, hombre, ¿a qué gusta? ¿A qué mola, como decimos aquí en España? Hombre, un montón. Y además te sustentan en la Biblia, mal sustentado, pero te lo sustentan. Y te cogen verdades a medias, porque la palabra prosperar no significa ser rico, sino que significa que todo te vaya bien. Todo. No solo el aspecto económico. Pero claro, como la raíz de todos los males es el amor al dinero, por ahí entra y ataca. Y hoy hay verdaderas oleadas de gente que quiera a Dios que sean cristianos. Porque, claro, eso choca en mi mente cuando el Señor mismo dice en Mateo 7:21 que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y Él les dirá, no sé quién sois. No sé quién sois. Es triste, pero real. Y ellos gobiernan contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. ¿Lo estamos viendo?
que están en las regiones celestes. Un día hablé de esto, y lo voy a emplear, os lo prometo, en el segundo cielo. Del tercer cielo fueron expulsados al segundo cielo. Y ya se ha puesto las botas de fútbol el ángel encargado, el arcángel, se llama Miguel, para meterle otro patadón y echarlo al primer cielo, a nuestra atmósfera. Eso es lo que dice la Biblia, fue arrojado a tierra, a esta tierra. De momento está por ahí arriba. Claro, estando arriba, si nosotros podemos ir, él puede bajar. Y baja, ¿no? De hecho baja. Por cierto, hay un concepto que, fíjate, yo no me había percatado de ello, pero oí a un astronauta y aclara mucho el concepto del tiempo. Sabes que Albert Einstein, en la teoría de la relatividad, también era cristiano. Buen cristiano. Y fíjate cómo pueden cambiar las cosas. Claro, nuestra mente finita y limitada, si no te lo explican, nunca lo llegas a entender. El día aquí dura 24 horas, o sea, cada 24 horas hay noche y día. Pero ¿sabes? A 350 kilómetros, que es donde está la estación espacial orbitando. Solo 350 kilómetros. De aquí a León, no, ¿a dónde? A Valencia, por ejemplo. Se hace de noche cada 8 horas. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Y si sigue subiendo, claro, por eso dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Porque en el cielo, ya en el segundo cielo, el tiempo, en el primero, pero más alto, ha cambiado radicalmente. No, el segundo, perdón, cuando sales de la atmósfera respirable, ya cambia. 24 horas se convierten en 8. Y si siguiéramos subiendo, entiende la eternidad, no hay tiempo, ni espacio, todo está ocurriendo a la vez. Claro, pero en esta limitación que nosotros tenemos, no podemos encajarlo. Tenemos que creerlo, porque lo dice la Biblia, y la ciencia está corroborándolo. Yo, fíjate, no había pensado en eso, no había meditado como una cosa, pero al oír a este astronauta que allí cada 8 horas es día, y es de noche y vuelve a ser de día, cada 8 horas, lo que en la Tierra ocurre en 24. Tremendo. Bueno, que está en las regiones celestes, en esas regiones. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Y claro, toda es toda. Yo puedo tomar una pieza sola, pero el Señor dice toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir. Resistir es combatir. Combatir también. Porque no solamente tenemos armas defensivas, sino que tenemos una ofensiva para atacar. Y permanecer firmes después de haber acabado todo. 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Empieza a nombrar la primera pieza importante dentro de esa armadura de Dios. Claro, tenemos que entender en el contexto donde fue escrito. Entonces, la armadura normal, pero sobre todo la más destacada era la romana, tenía un cinturón ancho, bastante ancho, porque no solamente le sujetaba la faldita esa que llevaban, sino que le cubría los riñones, ceñidos. Y es una expresión también en la Biblia, cuando habla de ceñirse los lomos para trabajar, que era, pues hombre, si andaban en túnica, no llevaban cosa debajo, pero para poder trabajar, ¿qué tenían que hacer? Agarrar la túnica y hacerle un nudo, que también le iba a sujetar los riñones, la espalda. Bueno, es el cinturón que usan hoy los de las pesas, ¿no? Parecido. Es lo primero que dice que tenemos que
porque va a haber un gran esfuerzo. Ceñir nuestros lomos. ¿Y qué es lo que va a ceñir nuestros lomos y nos hará esforzados? La verdad. Recuerda, es engaño lo que está afectándonos. ¿Y para qué dice que tenemos que estar con la armadura puesta? Para evitar el engaño. Entonces, la verdad se convierte en ese cinturón que tiene además dos funciones: sujetar todo lo que he dicho y además de él se cuelga la espada. En el cinturón llevas la espada, ¿verdad que sí? Quiere decir que ya estamos componiendo una figura que casi por ella misma podría ser eficaz, pero no. Porque las artimañas de Satanás, los engaños de Satanás son muy astutos. Entonces, lo siguiente que dice: y revestíos con la coraza de justicia. La coraza protegía los órganos vitales. Recuerda, el cinturón mismo ya protegía una zona muy sensible. Siempre que te van a dar una puñalada, un espadazo, ¿verdad?, va hacia la zona abdominal, ¿no? Pero la coraza protegía el resto de los órganos vitales. Aquí está todo lo vital, pero especialmente el corazón. ¿Puedes vivir sin un riñón? Sí. ¿Sin un pulmón? Sí. ¿Con un trozo de hígado? Sí. Pero lo más importante, no puedes vivir con un trozo de corazón. Por eso, la coraza principalmente, yo creo que la parte más reforzada era el corazón, porque un flechazo ahí estabas listo. Porque el corazón es irreemplazable. Será por eso que dice el Señor: sobre toda cosa guardada, protegida. Guarda tu corazón, porque es la fuente de la vida. Lo es físicamente. Y cuando habla de corazón, sabes que habla de nuestro interior, pensamientos, sentimientos y voluntad, que tienen que ser fortalecidos. Bueno, todo eso dice, hay una coraza. Igual que cuando yo amo la verdad, busco la verdad, estoy poniéndome un cinturón bien bueno, cuando yo estoy buscando la justicia, una coraza poderosa se está poniendo sobre mi pecho. Una coraza poderosa e impenetrable se está desarrollando sobre mí propio. Por eso dice: revestíos, por encima del vestido, ponte eso. Y a medida que tú seas más justo, esa coraza va a ir aumentando en tamaño de tal manera que no va a haber ninguna posibilidad de que ningún arma forjada contra vosotros, dice Isaías, prosperará. Pero es la justicia la que nos arma, la que nos protege. Los órganos vitales, quiere decir nuestra vida. No es el único órgano vital. Es importante la coraza, no solamente porque protege esos órganos y sobre todo el corazón, porque el corazón, ya sabes, se asocia con la justicia. Lo que es justo, ¿cuántas veces no ha rebotado en nuestros corazones con lo que sentimos? Si fuéramos sinceros, diríamos como Pablo: yo sé que me pasa esto, ¿no? Porque lo que quiero hacer no lo hago. Porque una cosa es lo que es justo y otra cosa es lo que tú sientes. Porque al final, ¿sabes lo que vas a hacer? Lo que sientes. Por eso esa retroalimentación permanente de la palabra, para poder cambiar nuestra filosofía, nuestro entendimiento de la vida. Para que la semilla que se plantó crezca. Recuerda, una en el camino desaparece. Otra entre piedras desaparece. Otra entre espinos desaparece. Solo una permanece. Bien, a la hora de tomar decisiones, o lo hacemos por lo que es justo, o lo hacemos por lo que sentimos. Pero recuerda, las emociones, los sentimientos, no fueron diseñados para dirigir nuestra vida. Porque los sentimientos, y esto nos ha pasado muchas veces seguramente,
hoy sientes por la misma circunstancia o por la misma persona una cosa y mañana la contraria. O en un momento sientes un rechazo y un odio. Mira, en las parejas ocurre esto, tenemos que ser sinceros, ¿no? En los matrimonios. En un momento cuando te ha exasperado, hay un momento que odias a tu pareja. Mira cómo se ríen. Pero algo pasa, y yo creo que es la intervención del Espíritu Santo, y de repente empiezas a darte cuenta que eso era un mal sentimiento. Y al instante, a lo poco tiempo, sabes que amas profundamente a esa persona. Sí. Al menos, o yo soy más extraterrestre que los extraterrestres, o a mí me pasa eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No hay que esperar mucho. Pero ¿ves esa lucha? Entonces, todo eso va a ir acomodándose en cuanto tú obres en justicia. ¿No es la mayor demanda de las 3 demandas que hace el Señor? ¿Cuál es la primera? Haced justicia, amad la misericordia y humillarse delante de mí. Pero lo primero que dice es justicia. Cuando queremos ser realmente prosperados, ¿qué tenemos que hacer? Creerle al Señor y decir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es la justicia. Por eso, esa coraza de justicia tiene que ser alimentada, porque recuerda, como una semilla va creciendo. Yo no conozco la verdad. Hombre, Jesús dice: yo soy la verdad, yo tengo a Jesús y tengo la verdad, pero seamos sinceros. Por lo menos yo también, o soy más extraterrestre que los extraterrestres, o he tenido que pasar 39 años aprendiendo. Y tengo los que me queden aprendiendo. Un día le decía yo a una estudiante, yo estudio todos los días, y se me quedó diciendo, porque ya tenía ganas de graduarse. Y digo: ¿para qué? Vas a tener que seguir estudiando. Yo sigo estudiando todos los días. Todos los días. No lo he dejado un solo día. Porque tengo que seguir alimentando, creciendo. Bien. Y el calzado. Dice: y calzados los pies con la disposición de anunciar el Evangelio de la paz. Esto desarrolla mucho. ¿Cuántos de los que han empezado a ir a evangelizar han notado que su vida ha crecido? Su relación con Dios es mejor. Bueno, Mari por lo menos, los demás no. ¿A que sí? Porque esto forma parte de algo que nos va a proteger. Y estamos hablando de una semilla que tiene que crecer. El calzado es lo que toca con la tierra. Curioso que cuando el Señor entra en aquel momento en la casa de Pedro, era evidente que era del anfitrión. Y hasta estaba casado, porque a algunos esto no les amanece. Estaba casado, sí. Porque uno de los disgustos que tuvo es que el Señor le sanó a la suegra. Que no, que la quería. La quería. Como yo quería la mía, sinceramente, yo la quería mucho a mi suegra. Entonces, en aquella conversación, si la recuerdas, ¿qué dice? Iba a lavar, ya se puso, se ciñó. Ceñir significa eso, se levantó la túnica, le hizo como la camisa de los gitanos, ¿no? Que hacen un nudo ahí con la camisa. Bueno, así con la túnica, ¡pac! Una técnica de abrochado buena. Y se puso con la toalla, el brillo, a lavar los pies. Y Pedro dice: no. ¿Cómo haces eso? Yo soy el que te tengo que lavar a ti. Claro, el Señor le dice: si no te lavo, no entras en el reino de los cielos. Y
Pedro tragó. Bueno, lávame todo entero. Yo no me pierdo el reino de los cielos. ¿Y qué les enseña? No, solo los pies. Porque lo demás ya está siendo lavado, ¿por qué? A ver, una palabra. Por la palabra. Por eso digo, lo que nos está regenerando, primero para nacer es por la palabra. Y después nos limpia por la palabra y nos hace crecer por la palabra. Y dice, ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Pero vuestros pies no, se ensuciaron. Porque los pies es lo que tengo sobre la tierra. Es lo que se llena de polvo. Recuerdo que una vez cuando estábamos aquí de obras, pues claro, los zapatos se me manchaban, ¿no? Y Gloria me regaló un set de limpieza de zapatos. Me encantó. Y ahí lo tengo. Porque es lo único que se mancha. El contacto con el suelo, el contacto con el mundo. Quiere decir que es nuestro caminar. Pero nuestro caminar tiene que estar marcado por ese tipo de armadura. ¿Y sabes una característica de las sandalias romanas? Debajo tenían unos clavos, como si fueran botas de fútbol. Porque, primero, tenían que andar por terreno muy escabroso a veces y con una sandalia lisa te resbalas. Y ellos no, tenían que estar siempre firmes, es la idea, firmes. Entonces, con esos clavos, sobre todo cuando había batalla, repasaban los clavos, los ponían afilados, porque con eso, cuando llegaba una carga y tenían que arremeter contra el enemigo, clavaban el pie atrás y no se movían, porque estaban clavados literalmente a tierra. Bueno, eso es lo que nos está diciendo, ese tipo de enclavados en Cristo, permanentes en Cristo. Y además, los clavos, esos clavos, cada vez que tú sabías que era el ejército romano, porque iban dejando una marca especial, la marca de los clavos. Nosotros tenemos que dejar también marca especial, claro que sí. Tenemos que dejar una huella de paz, porque es el Evangelio de la paz, en el corazón de la gente. Las pisadas del Maestro. ¿Habéis oído hablar de ese término? En cuarto lugar, dice que tenemos que llevar un elemento muy clave. Sobre todo, y eso es por encima de todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Claro, un soldado sin escudo, pues es vulnerable. El escudo es evidentemente para defendernos, porque dice, con que podáis apagar, o sea, rechazar los dardos de fuego del maligno. Las flechas incendiarias, dice en esta versión, del maligno. Constantemente, con sus mentiras, está atacando, hoy le llamamos bombardeando, pero está llegando a nosotros con un bombardeo permanente, con un lanzamiento de flechas permanente. Claro, si yo no tengo fe, me van a dar. La coraza puede que esté fuerte, pero puede que no, porque de hecho si no me he acordado de tomar la fe, ¿cómo estará la coraza? Será de papel, fácil de atravesar, ¿no? Y me pueden acabar, me aniquilan. Porque el escudo de la fe es lo que agrada a Dios. Es más, sin ella no podemos agradar a Dios. Entonces, si a un cristiano se le olvida tomar el escudo de la fe, os voy a decir algo. En lo que pasó, en esa pandemia, el escudo, ¿dónde se quedó para algunos? Y ojo, a lo mejor no estoy hablando de vosotros, porque yo traté de alentaros para que usáramos el escudo de la fe. Pero no
todos tenían el escudo levantado. Ni siquiera tenían todos escudo. Recuerda, hay dos tipos de escudo. Escudo y adarga. Un escudo pequeño, que este sí se usaba para salir a la batalla bien libre, porque claro, el otro era un escudo enorme. Y la adarga es un escudo pequeño, justo para la batalla. El que llevaban los gladiadores, ¿no? Y los dardos de fuego del enemigo. ¿Será que la semilla que estamos hablando, cuando llega una cuestión, mentira o verdad, a mi corazón empieza a germinar? Porque, recuerda, somos tierra, pero tierra pura, ¿eh? Y cualquier semilla plantada empieza a germinar, y algunos acabaron muriendo por eso. Pregúntatelo. Por miedo, pánico, terror. Sin embargo, la mayoría de nosotros, ¿qué hizo? Tomamos el escudo de la fe. Y cada flecha que mandaba pegaba en ese escudo. Y el escudo que usamos fue del tamaño del Salmo 91. ¿Caerán? Claro. 1.000 y 10.000. Caerán, literales. ¿Pero qué sigue diciendo? Pero a ti no te tocará. Escudo. Y aprovecho para recordarlo, porque ya está con la siguiente oleada. Viruela del mono. Así que levanta el escudo, ¿eh? Levanta el escudo porque ya lanzaron la primera flecha. Y a unos cuantos de Madrid ya le cayó. Que nos dé tiempo a ir a Israel. Porque siempre lo dije, esto no se va a quedar así. Es más, comenzó un periodo que no tiene vuelta atrás. Además es que lo dicen ellos públicamente, la Agenda 2030, y no va a volver atrás. Ese escudo es nuestra defensa de la inseguridad, del temor, de la ansiedad. Cualquier cosa que no nos deja actuar en obediencia a Yahweh, al Señor. Todo lo que me impide actuar en obediencia a Él. Si no, me va a pasar porque no tengo bien el escudo. En quinto lugar, dice que pongamos sobre nuestra cabeza, tomad el casco o yelmo de la salvación. Casco de la salvación. El yelmo de la salvación. Mira, tiene dos características. Yo tengo ahí una. Ahí me regaló Ernesto y María, me regalaron un casco. Ahí lo tengo. ¿Lo habéis visto? El que va a mi despacho lo ve, hay un casco romano. Precioso, con un penacho. ¿Sabes que había penachos así y penachos así? Era dependiendo del rango, ¿no? Y más grandes y más emplumados. Algunos parecen un cepillo de barrer. Quiere decir que era muy bonito. Y tú veías por el casco quién mandaba y quién era tropa. Pero el casco es el que definía el rango. Hoy también, los militares, ya veis que las gorras de los generales, y estos son preciosas, no tienen nada que ver con la de un recluta. Nos distingue. Y es importante porque así debería ser también nuestra salvación de llamativa. Para que los demás vean y quieran lo que tú tienes. Pero además, el casco, así como la coraza protegía órganos vitales, la cabeza, claro, es fundamental.
¿Y qué hay en la cabeza? El alma. Pensamientos que generan sentimientos y estos finalmente acciones. ¿Veis cómo está muy bien coordinada esta armadura? Porque la última pieza es la espada. Y la espada, dice el versículo 17 en la segunda parte, y la espada del Espíritu, que es otra vez la palabra de Dios, es semilla y es espada. Porque la espada es evidentemente también para defenderse. Lo vemos en la película, ¿no? Como con la espada se pueden esquivar los golpes del enemigo, no solamente con el escudo, pero también, también sirve para atacar. Pero la espada, principalmente la del Espíritu, está descrita en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué triste que hay mucha gente que siga pensando que es lo mismo. Cuando al tener la Biblia te discierne, una cosa es el alma, todos los seres humanos tienen alma, pero su espíritu está muerto. Las coyunturas y los tuétanos, y distingue los pensamientos de las intenciones del corazón. Buena voluntad, pensamientos de justicia, pero lo del corazón sabemos que es engañoso, perverso en sí mismo. Sigue diciendo otras cosas muy importantes. Muy importantes. Dice, por ejemplo, estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Este ministerio de intercesión que tanto se ha valorado muchas veces en las congregaciones y que a veces nos olvidamos de él. Es muy importante. Es un arma poderosa, interceder, orar por los creyentes. Quizá hemos decaído un poco nosotros, estoy hablando de nosotros, en esa importante estrategia de batalla que es la intercesión. Lo dice aquí. Estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Pero además, es muy importante orar por el liderazgo. Dice el versículo 19, orad también por mí. Y literalmente te lo estoy diciendo, orad también por mí. ¿Para qué? Para que cuando hable me sea dada palabra adecuada para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, los misterios del reino de los cielos. Orad para que hable de él con valor, como debo hacerlo. Es lo que dice esta versión que me gusta tanto. Ahí vemos un cúmulo de cosas que el apóstol nos está dejando a nuestra disposición, pero tenemos que tomar iniciativa consecuente con estas cosas. Recuerda, tenemos que alimentar, porque la semilla de maldad la trajimos. La tenemos de fábrica. Desde Adán y Eva, cuando contaminaron su espíritu, perdieron una cualidad imprescindible e importante que era la eternidad. A partir de ahí, la vulnerabilidad. Bueno, ya cuando se explique los toros, el otro día lo dije mal, porque de la primera pareja salió un toro negro, un blanco y uno rojo. No era negro, rojo. Pero ya hablaremos de ese libro y lo vamos a desarrollar bien. Pero quiere decir que se cortó la capacidad de tener solamente cosas buenas y empezamos a
a sufrir consecuencias. Por eso habla de engaño al principio, engaño al final. El Señor dice, cuídate de que no te engañen. Pablo constantemente, cuídate de que no te engañen. Ármate tu pecho con la justicia, porque lo que hoy vemos es una absoluta y total injusticia. Esto nos va a ayudar muchísimo en nuestra lucha. Claro, si tú sales a luchar en pijama y resulta que el enemigo viene perfectamente armado, organizado, como vemos, principados, potestades, gobernadores, todo, un ejército bien equipado, y tú sales ahí, de cualquier manera, normal que te den en todo el morro. Por eso la insistencia del Señor, de Pablo y mía, es que tengamos esto bien presente, que toda la armadura de Dios tiene que estar en nosotros. No podemos vestir solamente el calzado, muy bien por los que evangelizan, los felicito. No podemos tomar solamente la coraza y salir descalzos a la batalla, mal asunto. Porque es una combinación general. Toda la armadura. Eso, ¿cuál era el objetivo? Estar firmes, no caer cuando llegue el momento, el día nuestro y de la humanidad, que somos la generación que tiene, vamos a llamar, el privilegio de ver el final de los tiempos. No sé si es un gran privilegio, pero lo estamos viendo. Somos la generación que está viendo el final de los tiempos. En estos 40 años, y fíjate que, bueno, la verdad que yo recibí a Cristo cuando, poquitos años después, y ya en esa época empezaba a decaer la iglesia. La iglesia está caída. No te quepa la menor duda, ¿eh? Porque yo recibí a Cristo en el año 82, 1982. Terminó esa década con un cambio radical, y en los 90 fue otra cosa, y ya en este siglo es un desastre. Un desastre. Como iglesia hablo, como cuerpo de Cristo, un desastre. Unos exageran el humanismo hasta el máximo, otros el materialismo hasta el máximo, pero pocos se dedican a lo espiritual, a lo que realmente alimenta la semilla que ha sido plantada en nosotros. Bueno, en esta mañana ya concluyo, por ahora. Pero todo esto yo quiero que se levanten los intercesores. No digo que se levanten ahora. Que se levanten los intercesores, que volvamos a tomar esa iniciativa. Lo hacemos cada mañana. Sabes que todos los días, menos sábado y domingo, tenemos un devocional a las 7 de la mañana. Y la idea inicial y principal es poder interceder, ponernos en la brecha, hacer de fuerza de oposición para que el enemigo que ataca, y aquí está diciendo para los que están trabajando, que venga una protección especial, pero cuando está ese ministerio que está aquí descrito, no es un ministerio que se han inventado las iglesias para tener algo más que hacer, es uno de los principales. Y orar por todos, especialmente por los líderes, pastores, obreros, los que están en el campo de batalla, en definitiva. Que, por cierto, tendríamos que estar todos. Pero igual que hay organización en las tinieblas, lo hay en el cielo. No todos tenemos la misma capacidad. El Señor nos dio un talento, o 2, o 5, o 10, o 25. No todos tenemos la misma capacidad. No todos tenemos la misma responsabilidad. Pero hablo de la misma, pero sí tenemos capacidad. Sí tenemos responsabilidad.
Cuando la inercia se apodera de la iglesia como se ha apoderado, muchas mentiras, pero lo normal es que, fíjate, un dato que ya os comenté. Aquí no sé, no tengo ni idea porque no hay forma de saber si esto es así o no, pero en los Estados Unidos sí hay mucha investigación. Recuerda que es una sociedad, una nación que se fundó en los principios de la Biblia. Y hay organización todavía suficiente como para tener muchas cosas en control. Informe. Después de la pandemia, un poco más del 50%, creo que el informe dice un poco menos del 50%, regresó a las iglesias. Corriendo a los centros comerciales, corriendo a las playas. Esto dicen ellos, yo les tengo que creer. Fue inaudito que después de aquello, después de ese año y pico, sobre todo los primeros meses, que la gente no buscara y corriera desesperados a la iglesia. No, se fueron. ¿Qué está pasando en este mundo? Sí han venido nuevos. Aquí mismo vienen gente nueva. Unos se van, otros se quedan. Eso Dios lo sabe y ellos mismos. Y ese fenómeno a nosotros no nos ha ocurrido. Por eso yo no te puedo decir si en España ha ocurrido lo mismo, porque a nosotros no nos ha ocurrido. Hemos seguido manteniendo, creciendo. Claro que se han ido, por supuesto. Pero este es un fenómeno que está constantemente pasando. Como la renovación de la piel, ¿no? Sabes que en 2 o 3 años tienes una piel nueva. Vamos. Pues porque no todo el mundo, hay muchos que no soportan la verdad. Y ojo, la verdad es Cristo, pero estamos hablando de la verdad de la Biblia, ¿no? De la palabra. Hay unos que no les interesa. Oyen por allá que van a ser ricos, para allá que se van. Oye, que van a ser los campeones del mundo, para allá que se van. ¿Ven? Todo eso lo hace Dios, y lo puede hacer y lo hace. Pero no es mi objetivo, no es nuestro objetivo, sino el objetivo es que esa semilla que se plantó un día en nuestros corazones haya caído en buena tierra, porque la semilla es la palabra de Dios. Y fíjate, si no fue necesaria una relación sexual, que esa misma palabra ha producido vida en nosotros. Porque con la palabra creó Dios el cielo y la tierra. Lo otro es reproductivo. Los ángeles no tienen reproducción. Cada uno es cada uno y no se reproducen, ya os lo he dicho varias veces. Pero aquí en la tierra, en principio, recuerda, solo creó al hombre, al varón, o a un ser, vamos a llamarle, para que nadie se ofenda. Un ser. Pero Dios cambió de plan y no estaba dispuesto a hacer muchos seres, sino que determinó que del propio ser humano saliera un ser humano igual que él, pero distinto, y procreara. Eso no ocurre más que aquí en la tierra. Y ocurre con el reino animal y ocurre con el reino vegetal, porque las plantas, bueno, ya os lo diré en su día, a nosotros lo que nos conviene es comer plantas que tengan semilla, porque somos tierra. Bueno, pues ya no me adelanto. Otra vez ya le he dado algún bombardeo a alguno en la cabeza, ¿no? Bueno, pero quédate con lo de hoy. Entonces, sí es cierto que tenemos una lucha y tenemos unas armas, tenemos que usarlas con eficacia, porque este armamento, esta protección es personal. Tú tienes que protegerte con eso. El compañero tuyo
la tiene perfecta, pero eso no te protege a ti. Esto es algo que tú tienes que hacer, y eso lo haces en la presencia de Dios, lo haces a través de todo lo que hemos dicho, de hacer justicia, a base de entender la palabra, de la verdad, del evangelismo. Y todo eso conformará un paquete que va a ser un buen cristiano, un buen creyente. Ahora, la pregunta que siempre tengo que hacer, porque no puedo dar nada por hecho. Si algo aprendí de el pastor, mi pastor anterior, murió, ya lo sabéis. Nunca des nada por hecho. Me encantó esa frase. Nunca des nada por hecho. Porque damos por hechas muchas cosas, ¿verdad? Ay, se quedó la puerta abierta. Ah, pero es que yo creí que tú la habías cerrado. Dabas por hecho que tú la cerrabas y resulta que no la cerró. Nunca des nada por hecho. Y yo no puedo dar por hecho de que la misma situación de que tú vengas a la iglesia ya tienes tu vida arreglada. Yo no puedo dar por hecho eso. Y máxime cuando viene a mi mente Mateo 7:21. Tengo que asegurarme. ¿Tienes la semilla, que es la palabra de Dios, en tu corazón? ¿La tienes? ¿Has aceptado mi discurso? ¿Lo has creído? ¿Crees que es así? Pues mira, solo te falta hacer como Eva, ella para mal, pero tú para bien. Pues entonces, acéptalo. El discurso va a ser siempre el Evangelio. El Evangelio de nuestra salvación. ¿No tienes la semilla? Bueno, a lo mejor estás en esa lucha de que sí está, pero está siendo ahogada por los afanes de este mundo. A lo mejor a los que llevan 20 años, 30 años con nosotros no le va a pasar eso, ¿no? Pero a lo mejor llevas poquito tiempo. Eres tibio, crees y no crees. Cayó la buena semilla entre poca tierra. Creció, pero también se secó inmediatamente. Evidentemente, a no ser que seas nuevo hoy y esto que te he dicho haya resbalado de tu mente, ninguno de los que estáis aquí os ha pasado que caiga sobre el camino, porque eso inmediatamente Satanás quita ese pensamiento, esa semilla, para alimentar la suya, porque él ya la tiene plantada. Esa es la ventaja que él tiene. Satanás ya trae la semilla plantada. Lo que tenemos que hacer nosotros es convertirnos, pasar de esa situación a la de la vida, pasar de la oscuridad a la luz, porque ya nacemos en condenación, nacemos en oscuridad. Y claro, la obligación de Satanás es echarle leña a ese fuego y alimentar y alimentar y alimentar constantemente su semilla. Porque sabe que hay una más poderosa, que en cuanto llega aplasta todo. Es la semilla de Cristo en nuestros corazones. Por eso habla de nacer de nuevo. Tengo que decirte que solo lo puedes hacer tú.
Esto es un parto como el de Gila. ¿Sabéis el chiste de Gila? Dice, cuando yo nací vino la portera porque es que mi madre no estaba en casa. Soy muy joven para entender el chiste de Gila. Su madre no estaba en casa y él nació. Bueno, en este caso es un nacimiento como Gila, tú solito. Tú nacerás del agua y del espíritu en el instante en que le digas, ven, creo. Como Eva se dejó engañar y le dijo a Satanás, oye, pues sí, tienes razón. Pues mira, di que lo que yo te he dicho hoy tienes razón. Créelo y acéptalo. Porque es vida o muerte. Vamos a ponernos en pie. ¿Cómo vas con tu armadura? El orden en que está explicada es correcta. Si el engaño es la estrategia de Satanás, la mentira. La semana pasada hablábamos, cuando habla mentira, de lo suyo habla porque él es padre de mentira. La verdad sobre Dios será el primer fundamento de nuestra historia. Ejercítate la verdad. Ejercítate en la lectura, en el estudio de la palabra. Ejercítate en la justicia, porque eso hará que tu corazón, sobre todo, sea protegido. La evangelización, el evangelismo, es un buen calzado. No sé si es más cómodo o no ponerse encima de algo y gritar. Creo que a veces es más difícil al que está a tu lado hablarle. ¿A que sí? Al que trabaja contigo, a tu amigo, a tu primo, a tu tío. Si te dieran a elegir, dirías, no, yo me subo en una fuente y grito ahí, cierro los ojos y grito, porque no conozco a nadie. Hay que hacerlo. Pero esto otro sí cuesta, ¿eh? Cuando estás en el primer amor, le hablarás a todo el mundo, aunque te manden a paseo. Por eso, que ese primer amor se renueve en nosotros. Deja huella, como esos clavos que tenían las sandalias romanas. Ahora bien, tu cabeza. Tu cabeza. Ahora mismo, mientras estábamos aquí hablando, seguramente algunos que con la cabeza baja no estabais orando, estabais mirando mensajes, chistes. ¿Sabes que pillaron a uno viendo pornografía en la reunión? Protege tu cabeza. El yelmo de la salvación.
que sea tan llamativo como ese casco que llevan los generales. Inmediatamente sabes quién es. Así todos nosotros deberíamos llevar eso sobre nuestras cabezas como una señal distintiva. Recuerda, Dios ponía señales en las cabezas. Se la puso a Caín, al primero de la humanidad. Se la va a poner a muchos. Hay 144.000 que van a ser señaladas sus cabezas. Que su ministerio, su predicación va a ser tan poderosa que ellos son los que tienen en su responsabilidad ese gran avivamiento. Pero nosotros ya no estaremos aquí. Así que espero que estés orando, meditando en tu corazón y que pongas esa espada del Espíritu. ¿Sabes dónde se colgaba la espada? En el cinturón. Claro, pero colgada no sirve de mucho, hay que sacarla constantemente. Colgada la ve el enemigo y dice, uy, este viene armado. Mejor me voy a por otro que esté por ahí despistado. Que ande descalzo, que vaya sin coraza. Por ese voy. Pero cuando ve a uno bien armado, es como los ladrones de coche, ¿no? Cuando yo recuerdo que poníamos una barra para agarrar el freno y el volante. Eso lo rompían fácil, pero claro, si el ladrón va y ve el mío con la barra y el de al lado no, se va a ir a por el de al lado. Lo mismo cuando Satanás te vea bien equipado con todo lo que tenemos que tener, irá a buscar otro. Deja que vaya a buscar a otro porque a ti te va a encontrar bien pertrechado. No ames al mundo. El mundo no es tu destino. El mundo es tu enemigo. Lo dice el Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No las ames. No quiere decir que no las uses. Ya, tenemos unas pantallas bien buenas, músicas, las usamos, pero nunca las vamos a amar. Pero yo sé que tú sí amas. Y lo sé y lo sabe el Señor, porque si ahora mismo te lo pidieran, ¿cuánto le dijeron al Señor? Deja incluso cosas nobles, voy a enterrar a mi padre. Oh, qué cosa más noble. Pero el Señor le dice, no, no me sirves. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no quiere que enterremos a los padres? No, hombre, no. Pero la actitud. Déjame que vaya. No, no me sirves. Porque es algo de adentro de tu corazón. Bueno, en esta mañana, esta palabra, yo creo, y recuerda, orad también por mí, dice el versículo 19, para que cuando hable me sea dada la palabra adecuada para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Por favor, hazlo por mí, hazlo por tu pastor, por tu líder de célula, hazlo por favor, es que está mandado en la Biblia. Y si ves a alguno que fracasa, tienes que decir, tú eres el culpable porque no oraste bastante. Porque si hubieras orado, no pasaba eso. Vamos a restablecer el ministerio de intercesión, pero bien establecido, bien elaborado, como debe ser. Es importantísimo. Está puesto en la estrategia principal de lucha contra principados o autoridades gobernantes, gobernadores, huestes espirituales de maldad, que están en las regiones celestes. Y están aquí. Por eso, Padre amado, tenemos que agradecerte tanto que hayas plantado en nosotros la buena semilla. El sembrador salió a sembrar su semilla. Jesús, tú saliste a sembrar tu semilla. Y hoy dile muchísimas gracias, Señor, porque ha caído en mí, que soy tierra. Tomó de la tierra, del polvo, e hizo un hombre. Y tu palabra ha sido sembrada en mí, y ha sido la palabra lo que le ha dado vida a mi vida.
Agradéceselo y dile: Señor, ese privilegio no lo puedo entender, pero lo acepto. Lo acepto. Sé que tengo tu presencia, sé que tengo tu semilla. Y afecta también a mi cuerpo, afecta a mi naturaleza, afecta a mi mente, afecta a mis sentimientos, afecta a mi voluntad. Gracias, Señor. Fíjate, Pablo, en el último versículo dice esto, de Efesios 6, en la versión 2020. La gracia sea a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Qué bueno. Ese mismo deseo lo tengo para vosotros. Ama al Señor Jesucristo sin fluctuar. No quiere decir que no tengas días buenos ni días malos. Acabo de leerte que si tú estás equipado con esto, cuando venga el día malo, porque ¿quién no ha tenido día malo? Y uno, y a lo mejor otro, y otro más. Pero si estás equipado, terminarás firme. Si no, terminarás en el suelo. Gracias, Señor. Vamos a adorarle. Es un arma poderosa. La alabanza y la adoración son armas poderosas. Ese enemigo que vino y sembró la cizaña no puede soportarla. Por eso empezamos a impregnar siempre en nuestras reuniones de todos los cristianos con alabanza y adoración, porque eso hace que salgan. Tristemente a veces termina la alabanza y vuelven. Y nosotros lo hacemos también siempre al final, para que esa semilla y esta semilla de palabra que se ha sembrado hoy crezca en tu corazón. Amén. Levanta tus manos, levanta tu corazón, levanta tu voz, levanta tu voz.